charla bastante larga, que vamos a recorrer varios conceptos relacionados con identidad visual, varias ideas, algunas un poco más como teóricas y otras un poco más de ver casos y verlos en la práctica y ver diferencias entre distintos casos. Vamos a tratar de ver si me sale llevarla con un ritmo ágil, porque como digo es medio larga, y después tenemos una actividad donde la vamos a explicar más detenidamente, vamos a ir como condensando, bajando, sobre todo intenciones del proyecto, como ir, cosas que están en el trabajo práctico, en el texto del trabajo práctico, de ir armando las piezas, ordenándolas para que ese ordenamiento de piezas vaya contando la importancia que le damos a las piezas y a los públicos que aparecen, vaya contando cuál es el enfoque que nosotros le queremos dar al proyecto. ¿Qué queremos que empiece a contar? ¿Cuál es? No sé. Bueno, entonces... ¿Cuáles son los audios? Pero me dice... No. Ahí está, ahí lo apago. Muy bien. Bueno, entonces no me dio pelota. Bueno, entonces tenemos ahora entre las 7:30 y las 8:45, no, calculo que un poco menos, pero bueno, puede ser que dure esto, la charla sobre identidad visual, luego tenemos un intervalo y a las 9 trabajamos en los Jamboards, en un trabajo colaborativo que antes de cerrar esta etapa lo vamos a explicar. Y después a las 10 tenemos un envío de mail, y nos vamos a encontrar recién dentro de una semana, por lo cual me parece importante que el famoso timón de la autonomía lo asuman, y nos encontremos dentro de una semana con decisiones, con avance en el proyecto, con empezar a plasmar formas, con empezar a tomar decisiones, por lo menos ir haciendo unos primeros ejercicios. Les recomiendo la herramienta del bocetado, ¿sí? Del croquis, empezar a tirar cosas y a ver, sobre todo también una cosa importante que espero inspirarles en la charla de hoy, que es mirar mucho y con unos ojos especiales, con unos ojos no solamente de sorprenderlos por lo primero que vemos en un proyecto, que nos llama la atención, sino descomponerlo, darle una de construcción más profesional, mirando cómo un programa de identidad visual, cuáles fueron las decisiones que tomaron para que produzca los efectos que estamos buscando. Bueno, vamos a... no sé por qué. Bueno, vamos a hablar entonces largo y tendido sobre identidad visual. En algún punto, una primera definición de muchas posibles y de muchos enfoques posibles es que se trata de un conjunto de elementos visuales programados que relatan la identidad del emisor. Acá ya hay una definición medio de fondo que tiene más que ver con un enfoque más profundo como el que nos gusta darle en la cátedra, ¿no? No se trata de la identidad en lo visual, sino los elementos visuales contando la identidad del emisor, siendo los portadores de la construcción de una identidad de un emisor determinado. Y la palabra programado también es importante, es una palabra significativa en nuestra manera de trabajar. Programado quiere decir que no solamente cumplen normas, que es importante que están esas normas, que los distintos elementos visuales están siguiendo una normativa que los hace ser parte de ese sistema, sino que también el programa lo que dice es dónde le toca a cada pieza ser parte de ese esquema. Es un sistema complejo, que no es simplemente una ley para todos igual, sino que tiene partes y que a cada parte le toca algo. Entonces hay un plan ahí adentro, el programa es ese plan. ¿Por qué se me traba esto? Bueno, no se trata de un discurso en donde la institución dice quién es, como un eslogan, sino que las coincidencias programadas en el conjunto de piezas van relatando una personalidad institucional. O sea, yo voy mirando todo eso que me comunica, ahora vamos a ver unos cuantos casos, y me van quedando emociones determinadas, a medida que me voy encontrando con esas piezas que van coincidiendo. Y esas emociones me van traduciendo una identidad, un espíritu de ese emisor. Y ahí participa esto que nos hablaba Marcelo el otro día sobre el verosímil. Dado que yo voy uniendo las piezas y armándome una percepción de ese emisor, ahí aparece la verosimilitud, la credibilidad.
Debajo, Si, vení. si Vení que te bajo, simplemente... mamá, parate abajo. Si simplemente es un discurso que me dicen, yo soy un emisor muy bueno, yo soy muy copado, y me dicen en 200 piezas que soy muy copado, yo no le voy a creer. Pero acá no se trata de un discurso que se repite, se trata de algo que yo voy percibiendo, que voy reconstruyendo. Y por eso funciona de manera mucho más eficiente el verosímil. En una identidad visual compleja, como la que vamos a tocar, se trata de un entramado también complejo de piezas visuales que tienen diferentes funciones. Las piezas, además de contar la identidad del emisor, tienen funciones determinadas, ¿sí? Va a haber piezas que me van a orientar, piezas que me van a mostrar cuál es la marca, piezas que me van a persuadir, ¿sí? Y en cada una de esas piezas que está cumpliendo sus roles, hay un dejo de identidad. Me persuaden, pero de una manera especial. Me informan, pero de una manera especial. Y es ahí, en esa forma que va coincidiendo, que va siendo común a todo ese subsistema de piezas, que aparece el texto de identidad, que aparece el relato de identidad. Si quieren, esto que venimos discutiendo, en los mercados va a empezar a aparecer este tono humano, porque cuando me informe me va a informar de algo, de alguna manera que me deje un tono humano. Cuando me persuada también va a aparecer el contacto uno a uno y la humanidad de... Bueno, y todo eso va a ir construyendo con que la identidad del emisor tiende a esos valores. Esto, por ejemplo, ¿no? Que es una identidad visual al estilo Shutterstock, ¿sí? Las piezas están unidas, tienen una coincidencia formal, hay una serie de formas comunes, hay una gama de colores. Yo lo reconstruyo el sistema, se vuelven todas parte de lo mismo, algún dejo de significado hay en las formas elegidas, ¿sí? Será un poco moderno, un poco dinámico, pero en algún punto es estos sistemas donde hay una identidad, porque hay comunión de las piezas, hay una unión, pero el mensaje tiene gusto a helado de agua, ¿sí? Pero no a helado de agua de frutilla, de agua, es un cubito, no tiene gusto a nada, ¿sí? Y acá pasa un poco eso, cuando los sistemas visuales no han explorado cuál es el relato que van a contar, el sistema de identidad, entonces en realidad lo que está faltando es un componente importante de esa identidad, no me están contando nada, están uniendo piezas, están dándole comunión. Y esto lo vamos a encontrar en muchos embatos y muchas fórmulas prehechas para generar una identidad visual. O sea, sirven para cualquier cosa, ¿sí? Si sirve para cualquier cosa, es claro que no tiene identidad. Vamos a ver otro caso. Esto es una empresa de telecomunicaciones suiza, que está desarrollada por el estudio Saffron de Londres, uno de los grandes estudios de identidad visual. Se llama Wingo, empresa, y bueno, lo que me va a traducir, lo que le va a pasar a este sistema de identidad visual, tiene mucho que ver con la simpleza, tiene mucho que ver con un tono muy amigable, muy simple. Acá estas tres palabras que son parte del mensaje son en algún punto casi su enunciado principal, su manifiesto, ¿sí? Es simple, es directo, es real. Fíjense que esto está en los conceptos, pero también está en las formas. Hay una tipografía de un estilo como de una variante de una futura, puede ser quizás un alato, hay unos colores muy, muy llanos, hay una diagramación muy directa, hay un cuerpo tipográfico gigantesco que habla de esta simpleza. Te dije estos tres conceptos, no tenía más nada que decirte. Y vean que en la tarjeta también está, ¿sí? Esos tres saludos, ¿sí? Porque en Suiza hablamos varios idiomas, el logo también está en esa coincidencia, y el isotipo, que ante todo es una app, es el símbolo de acceso de una app, o sea, primero está la usabilidad, primero está este concepto, o sea, las formas decididas para el programa visual están como asociándose a la idea de usabilidad, o sea, de lo accesible, lo fácil, lo que me llega primero. También esto me está definiendo un público determinado. Y es este símbolo, que después está reconstruido a través del programa, esa cruz, blanca y roja, es una forma especial de la forma de la bandera suiza, ¿sí? Fíjense esto del número muy grande, muy, muy definido, y está incluso la curva, ¿no? El haberlo transformado en una especie de cruz suiza que se volvió más amigable al redondearse.
Y acá esto que decía, ¿no? La usabilidad ante todo. La usabilidad porque es fácil de usar, pero también porque es un mensaje. A veces una cosa que puede verse como muy detallada también es fácil de usar, pero esto no solamente es fácil de usar, sino que además es muy, muy amigable en el discurso. Usa ilustraciones, usa colores amigables. Se parece, no sé si vieron cómo es la comunicación de Unigo, ¿sí? La compañía de seguros. Bueno, acá no sé quién se parece a quién, ¿no? Me imagino que Unigo se parece a esto. Pero acá los mensajes son muy simples, muy directos, ¿sí? No pagues dos veces, o sea, como que no te hacen sofisticado, no utiliza esos recursos enroscados publicitarios, sino que va a mensajes muy, muy directos que lo hacen más cómodo. Quizás comodidad es también un atributo de este programa de identidad visual. Los colores, las gamas, fíjense esa desaturación del color que se vuelve común, que se vuelve parte del sistema, el verde desaturado, así con ese apastelado, el rojo que también perdió saturación, las formas curvas, aparecen las ilustraciones y aparecen fotografías que, si bien no son iguales, las ilustraciones en algún punto siempre me van a estar mostrando situaciones de comodidad, y en la fotografía aparecen casi situaciones un poco más graciosas, ¿sí? Más divertido es. En la ilustración hay comodidad y en la fotografía hay diversión. Fíjense incluso, ¿no? Este personaje, esta nena que sale ahí, nena, nene, ¿sí? Y que bueno, fíjense, es como también, el cartel dice fácil, fácil, dice fácil dos veces, nuevo, fácil, fácil. Y la actitud de la nena es como antipublicitaria. Acá esta ilustración del personaje en el mundo de los celulares, en una ciudad de celulares, aparecen todos esos colores, aparece el aire libre, aparece la libertad, bienvenido, o en los tres idiomas, y toda esta gente se está divirtiendo, ¿sí? En Wingo me estoy divirtiendo. Bueno, vemos como la tipografía es súper relevante, el tamaño tipográfico, las formas que de alguna manera me remiten a la simpleza de las formas de la usabilidad, los colores que tienden a una cierta desaturación. Hay una gama de los colores plenos y una gama de colores dentro de la fotografía, el tipo de ilustraciones, el sistema visual es un abanico, una paleta que va tomando decisiones en todas estas cosas. Piensen que hay un discurso acá, hay algo que yo leo y que me empiezo a creer, creo que Wingo es más divertido que otros, y comparémoslo con lo que vimos antes de un sistema de identidad visual de Shutterstock, ¿sí? O sea, no tenía gusto a nada. Este tiene gusto divertido, tiene gusto entretenido, tiene gusto juvenil, tiene gusto actual, el otro no tenía gusto a nada. Y obviamente, este es mucho más complejo. Y también hay otra cosa interesante, que es, separa adelante de lo que yo me espero para una compañía de telefonía, y no sé, acá nadie salió hablando por teléfono. Me parece que en las imágenes que vimos nadie está hablando por teléfono. Y nadie está con su celular haciendo nada, están pasándola bien. O sea, también tiene identidad en cómo me paro frente a mi rubro. Bueno, no voy a decir lo primero que todo el mundo espera que diga, voy a decir otra cosa. Algo que tiene que ver con identidad, ahí está la palabra, ¿sí? Lo voy a decir para contarles quién soy, cuál es mi actitud, no solamente lo que se espera que haga. Se espera que haga, cuando las cosas se parecen a lo que espero, tienen menos gusto. Sistema visual. Bueno, vamos a ver cómo funciona un sistema visual. Vamos a agarrar el sistema visual del Teatro Nacional de Martín Gorricho, que ya lo citamos varias veces, pero ahora vamos a hacer de construcción. O sea, esto que vimos recién en Wingo, cómo funcionaba, cómo empecé yo a sentir emociones, bueno, ¿en dónde está? ¿En qué decisiones visuales está apareciendo? ¿Sí? ¿Cómo lo construyo? ¿Y cómo lo deconstruyo? Porque una invitación importante, clave, es que ahora cuando miren, no miren una pieza y vean lo que las piezas le dicen, vean sistemas, y vean cómo funcionan los sistemas y vean cómo funcionan en sus complejidades. Bueno, ahora vamos a mirar del Teatro Nacional Argentino de Gorricho, del proyecto, vamos a mirar los afiches, que es una de las piezas más clave. Como ya les conté varias veces, Gorricho agarra, rediseña el sistema del Teatro Nacional Cervantes y propone una nueva forma de comunicarse de ese teatro, que modifica quiénes son los públicos que empiezan a venir. Por un lado, obviamente, eso condice con una realidad,
no es solamente una promesa comunicacional, cambia el tipo de obra que se muestra, pero yo les diría que si las obras cambiaban, pero no cambiaban la forma de contarlas, hay públicos que de todas maneras iban a seguir pensando que el teatro era un embole. Y acá la forma de contar llama mucho la atención. O sea, produce una disrupción y además la coincidencia empieza a generar una paleta, otra vez, de un mensaje que uno empieza a reconocer como que viene del Cervantes, que es atractivo. Bueno, vamos a ver entonces de qué está hecho. Sistema visual, conjunto de elementos o lenguajes visuales, en el cual las partes no funcionan como tales, sino por las relaciones que se establecen entre sí. Esto también es clave, ¿no? Cuando tenemos subsistemas, ¿qué le pido al significado de cada una de las partes del subsistema? Está dentro de la lógica de ese sistema. Lo divertido, recién vimos en el caso de Wingo piezas más informativas y piezas más persuasivas. Todo era amigable respecto del que vimos en Shutterstock, pero adentro había subsistemas, por las relaciones que se establecen adentro, ¿sí? Las relaciones de las partes de un sistema visual están prefiguradas por el diseñador para producir una significación determinada. Bueno, entonces, ¿en qué incide? ¿Dónde están las decisiones del diseñador para este sistema visual? Están en el formato, que en el caso este es un formato afiche tradicional, están en el color. Ahora vamos a ver no solamente el color, que lo podemos ya ver en esta pieza, sino a ver el conjunto de piezas, una serie de gamas, de colores, en donde van a aparecer subsistemas, el tratamiento de la imagen, que es muy relevante en este caso, tenemos esta saturación de los colores, este filtro sobre los colores, y esta descomposición geométrica de la imagen. Tenemos una figura retórica, ¿sí? Tenemos como la búsqueda de una metaforización, tenemos la palabra desmonte, y tenemos una serie de apelaciones que también son un poco, si quieren, hasta les diría, con este dejo sexualizado, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver que está coincidente porque nos empieza a ser una de las herramientas que usa Gorricho para producir una cierta transgresión que antes no existía como representación del Teatro Cervantes, o sea, la transgresión empieza a ser una de las palabras. Existe una diagramación que ahora le vamos a tirar arriba las líneas y vamos a ver las enormes coincidencias. Existe una postura tipográfica muy definida, y yo les marco con insistencia la idea de la tipografía, que no necesariamente tiene que ser una sobresemantización. O sea, acá el afiche tiende a una, y el conjunto que vamos a ver tiende a una transgresión. La tipografía no es transgresora, pero tiene personalidad. Quizás es hasta un contrapeso, pero tiene una posición, en principio una elección de una familia tipográfica determinada, y por otro lado una forma de usarla determinada que va a construir sistema. Tiene proporciones, acá como ven, el título es muy relevante, el elemento que funciona como signo marcario es bastante menor en la pieza, y tiene una referencia tipológica a un sistema de afiches, o sea, alguna referencia, quizás no tanto en esta pieza en particular, pero sí en el sistema, en general, de cosas que empezamos a identificar como afiches propios de una institución cultural. Como decía, la tipografía que elige Gorricho para este sistema es la tipografía Chivo de Héctor Gatti, una interesante tipografía, sobre todo en las formas black, ¿sí? Y él rescata mucho la forma itálica, porque va a ser una operación graciosa con la itálica, que entre comillas está medio de moda, pero él la potencia muy bien en el sistema. La tipografía Chivo tiene esto de tener ciertos serifs escondidos en una tipografía sans serif, lo cual la hace como particular y divertida, cierta identidad con la Franklin Gothic. Las tipografías son también un sistema en sí mismo, ¿sí? O sea, tienen todas las características de un sistema visual, de un sistema gráfico. Hay normas propias de la geometría de la tipografía que nos hacen entender que cualquiera de sus caracteres es parte de este sistema y no se queda afuera. Eso es lo que va a pasar después con el sistema de identidad visual también. Bueno, como decíamos, elemento y conjunto, las formas, ¿sí? Las relaciones de forma internas y el sistema y externas al sistema. Ahí a la vez hay también subsistemas. Con el sistema tipográfico tenés el sistema de la tipografía bold, el sistema de la tipografía black, el sistema de la tipografía regular, el sistema de las itálicas. Cada uno de estos es un subsistema. Pero hay decisiones, por ejemplo, cómo funcionan los serifs, por ejemplo, cómo se cierra el ojo de la letra C, ciertas geometrías, ciertas proporciones,
que me van a garantizar que estoy dentro del mega sistema de la familia Chivo. Ciertas emociones que me dicen que estoy ante el sistema mayor de la familia Chivo. Lo mismo también pasa en un sistema de pictogramas. Este es el caso, por ejemplo, del sistema de Laiga, el que de alguna manera pensamos que es como el universal, ¿sí? El de los símbolos universales. Es una convención también. Pero es como que este es el que tiene las proporciones geométricas más racionalistas y además el de uso más universal. Bueno, hay ciertas características formales que van a ser coincidentes y se van a repetir: curvas, proporciones, tamaños, relaciones, nivel de metaforización. Este tipo de elementos van a decir, este símbolo pertenece a este sistema. Y a la vez vamos a ver cuando un símbolo se sale del sistema. Por ejemplo, este es uno de los más universales, esto de que hay ciertas decisiones gráficas que me garantizan que pertenece al sistema. ¿Y qué pasa si aparece este muñeco, ¿no? Evidentemente lo notamos como una disrupción, ¿sí? Como una cosa que rompe el sistema. Hasta diríamos, bueno, el baño que tiene este pictograma, yo empiezo a dudar si es verdad que pertenece al aeropuerto o no. Porque, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí con ese muñeco que se sale de lo que yo esperaba? Las características de comunicación están. Yo de todas maneras entiendo cuál baño es ese, el que está contado ahí. Pero se me sale la pérdida de las proporciones geométricas de las normas, de la programación, me hacen que esa unidad se salga del sistema. Y lo mismo pasa en un sistema de identidad visual. Cuando me encuentro con algo marcadamente inesperado o que viola las normas que yo vengo sosteniendo, entonces esa pieza va a producir una disrupción que puede ser excesiva. Acá recogí esta frase que cuando armé la teórica la primera vez sabía de quién era y hoy no me acuerdo de quién es, no sé si es de Milton Glaser, que dice: la iconografía es como la poesía, no sé, o de Frascara, bueno, no sé. La iconografía es como la poesía, si cambias una palabra lo arruinas. Bueno, y acá me parece que está presente eso, como lo que vimos recién en ese sistema pictogramático. Si cambio ese pictograma y aparecen otras proporciones, todo ese poema de coincidencias se derrumba y se vuelve horrible. Y lo mismo puede pasar con un buen sistema de identidad visual. Puede aparecer algo que produce una transgresión, una pérdida de contacto y también se vuelve como horrible, ¿no? En el fondo, de alguna manera, podríamos decir que estamos construyendo, al construir un sistema de identidad visual, estamos construyendo como una poesía. Ya hablamos mucho de un relato, pero hay más que un relato, hay una poesía. Sistemas visuales complejos. Sí. Sí. Estructuras sistemáticas complejas para construir relatos de identidad amplios. ¿Por qué son complejos? ¿Por qué no usamos recetas como la que teníamos ahí de Shutterstock? ¿Por qué nos metemos en complejidades? ¿Para jorobar? No, nos metemos en complejidades porque podemos contar ideas más complejas, más profundas, que lleguen a más gente, que cobijen a más gente y que nos cuenten ideas más interesantes, no superfluas, no con gusto a nada. ¿Sí? Yo con el caso de ese Shutterstock puedo hacer el mercado y que reconozcamos que todas las piezas que tienen una curvita abajo con un coso de color naranjita son parte del sistema, pero no me dice nada y yo necesito decir algo para que la gente sienta esa identidad y tenga ganas de venir y se produzca una bola que gira, como en el caso del Teatro Cervantes, y entonces cuando la bola gira cada vez viene más la gente que yo quiero que venga, entonces cada vez más pasa lo que tiene que pasar. En algún punto el mercado Belgrano, cuando tiene esa gráfica lavada que le puso el gobierno de la ciudad, empieza a haberle aplicado arriba una máscara demasiado simple para una cosa más compleja. Bueno, vamos a descomponer un poco más cómo funciona el caso del Teatro Nacional Argentino. Acá empezamos a abrir el sistema y ver todas las cosas que le pasan, ¿sí? Vemos las coincidencias. No son todas iguales, pero bueno, el funcionamiento de la tipografía, la posición, los órdenes de lectura. Fíjense, el estreno guarda siempre el mismo lugar, la posición del signo marcario también, la gama de colores es coincidente en la de saturación, los filtros utilizados también, el recorte de la forma sobre la fotografía también, el tamaño del título va cambiando, no es siempre igual, me permite describir títulos más simples o más complejos.
En algunos casos, como en el caso de la evita de copy, bueno, acá tenemos la transgresión pura, ¿no? O sea, en el caso de la savia la transgresión es muy baja, en el caso del desmonte es fuerte, en el caso de copy es una gran transgresión, ¿sí? O sea, un gesto de enorme transgresión. Bueno, y la palabra copy, que a la vez el ser breve, logra un impacto visual mucho más fuerte. Y acá nos encontramos con una especie de subsistema, donde están los mismos elementos, pero con otra gama cromática. Aparecen estos sepias, con rojo, con un rojo especial, con un rojo también desaturado, con negro. También aparecen estas formas con filtros de cómo están vinculados los colores de la forma fotográfica, con estas operaciones donde lo recorto del fondo y aparecen algunas huellas fotográficas. Vean que el sistema está dado, si quieren, por un determinado gesto marcadamente tipográfico y algo que le pasa a las imágenes, pero todo lo demás también es parte de este sistema. Este sistema funciona porque todo lo demás, y además de lo que pasa en cada pieza, las relaciones que se establecen entre sí. Y acá tenemos el sistema celeste, y aparecen otras. Aparecen metáforas, ¿sí? Todo lo cercano se aleja, y esta señora que está haciendo equilibrio mirando a lo lejos, estas figuras de la terquedad con la cabra trepada ahí. Bueno, el color, muy preponderante, las imágenes cortadas a cuchillo, ¿sí? Las metáforas construidas, fíjense esa playa construida solo por el color, la fotografía haciendo esta especie de protocolage, ¿sí? Hay algo como ahí muy, muy coincidente, y este juego con la tipografía en diagonal, que descompone el italic, ¿sí? O sea, si esto lo ponemos alterando el ángulo en el que está la tipografía, está en italic. Bueno, y acá vemos el sistema negro. Ese fueron el sistema sepia, el sistema azul o celeste y el sistema negro, ¿sí? Donde pasan otras cosas y aparecen estos también elementos como estos destacados, estos rayos que salen de Pavlovsky o que salen de Copy. Y el sistema rojo, ¿sí? Con también estas saturaciones con los colores celestes y los sepias. Fíjense que la gama, negro, celeste, sepia, rojo, la gama va navegando siempre entre los distintos, pero produciendo subsistemas de acuerdo con cuál es el que aparece más preponderante, ¿sí? Y esta especie de imágenes un poco irónicas, ¿no? Estas personas, medio este juego de viejas locas, ¿sí? Que aparecen por todos lados. Casi les diría como una especie el imaginario de Manuel Puig, ¿no? Decisiones gráficas que marcan pertenencia al sistema general, ¿sí? O sea, por un lado vimos montones de decisiones que no son solo la más llamativa, sino también en la tipografía, en el orden, que me dicen, todos estos afiches son parte del sistema. Donde se rompe la pertenencia al sistema, como vimos en el iconito del baño, el sistema se desarma y se pierde la eficacia comunicacional. Las constantes se cargan de sentido, las decisiones gráficas que denotan subsistemas pertenecen al grupo, a otros grupos con el mayor ACAP, ante todo se da por el color. Cuando se producen los subsistemas también se cargan de sentido, se establecen relaciones entre los grupos. Todos los negros tienen una carga, todos los azules me empiezan a decir otra cosa, todos los sepias me empiezan a decir otra cosa. Y empiezo a buscar sentido. ¿Por qué los negros son negros y los rojos son rojos? ¿Cuáles son el grupo de obras de teatro roja? ¿Para quién es? Y las negras. Y esas relaciones me piden sentido. Y acá vemos un poco todo ese conjunto y los diálogos que se establecen. Bueno, acá, descompongamos, hagamos deconstrucción. Vemos acá las diagonales que son súper preponderantes, vemos la ubicación en la administración de la pieza, vemos esa gama de color que es la que me va a describir el conjunto total. ¿Sí? A medida que un color se vuelve preponderante, se configura un otro sistema. En la diagramación la coincidencia va a ser casi absoluta, ¿sí? Las piezas están todas diagramadas con muchas coincidencias formales. Y este juego de la tipografía que les marcaba antes, ¿sí? Hay elementos que son el título de la obra y el logo del teatro que utilizan este juego de ángulos sobre la contraoperación de la itálica. Y ese ángulo es un gesto de identidad fuertísimo. Pero a la vez no es un gesto
de sobre relato metafórico. No es que, digamos, como soy transgresor, entonces le puse una letra transgresora. No. Le puse un gesto muy propio, muy mío. La transgresión está en las imágenes. La transgresión en algún punto puede estar en el color, o cómo dialogan las imágenes con el color, pero en la tipografía no, en la tipografía hay identidad pura. Bueno, acá vemos un poco el juego de qué operación se hace sobre la imagen para que pase a ser parte del sistema. Acá tenemos una foto real, quitarle el color, el recorte sobre el fondo y el juego con los colores propios del sistema utilizando capas o collage y filtros para que se genere, y esos elementos adicionales que se suman, que están remarcando un momento significativo en la imagen. O sea, el dedo, la cara de Copy, el vómito de Pavlovsky, o sea, lo que está saliendo de su boca, bueno, todo eso, ¿sí? Encontramos con que esos gestos, esos rayos, van a posicionarse sobre un punto que significativamente es evidente. Pucha. Bueno, y acá, cómo se construye, a partir de ahí, una pieza propia del sistema. Respetando todas esas normas. Constantes y variables. Famosa frase que tienen que haber conocido a lo largo de sus vidas FADUS. En un sistema visual hay decisiones gráficas totalmente constantes, siempre va igual, siempre van al mismo lugar, y decisiones con variabilidad constante o con variabilidad programada. En realidad, son pocas las cosas que varían sin tener una regla. Varían, pero tienen una regla coincidente. ¿Sí? Las imágenes, las metáforas cambian, cada ficha tiene una imagen distinta, pero yo percibo algo común, con lo cual la variación se da dentro de un programa, y en ese programa, en esa ley común, está la identidad. En un sistema siempre se tiene que sentir que la variación no pierde su pertenencia al sistema, que es un poco como lo veíamos en el icono de Eiger. Las constantes anclan el significado del sistema. Su repetición enfatiza la decisión, los elementos más repetidos concentran el significado. Lo que está más veces es como que es el ancla, es lo que sí o sí quiero marcar, es lo que sí o sí quise decir. Las variables amplían y diversifican el significado. Si todo es constante, digo siempre lo mismo, que es lo que pasa con el programa Shutterstock. Y en ese caso en particular no digo nada. Pero cuando digo lo mismo cientos de veces, no puedo esperar verosimilitud en la imagen institucional. ¿Sí? No me creen. Porque cuando el público me cree, cuando cree que lo que leyó son mis actitudes, mi personalidad, sintió mi personalidad, no me escuchó decir yo soy muy bueno. Ahora después al final de esto vamos a mostrar un caso donde hay un banco que dice que es muy bueno. Y se le nota que dice que es muy bueno. Entonces no le creemos que es muy bueno. Sistemas cerrados y sistemas abiertos. Así como vimos constantes y variables a lo largo de la vida, también vimos sistemas cerrados y sistemas abiertos, y sabemos qué es, pero ahora lo vamos a ver un cachito. Sistemas cerrados es cuando las variaciones del sistema están formal y semánticamente muy próximas. Lo que va a cambiar es poco, está cerca. La mayoría de las unidades del sistema agregan poco significado a la totalidad. O sea, lo que conté está siempre cerca de un mismo núcleo. Esto no quiere decir que es malo, que un sistema cerrado es malo. ¿Sí? O que es inútil, sino que sirve para ciertas cosas, porque lo que me puede contar, el relato que me va a ser limitado. No hay, ni siquiera digo que los mercados no puedan tener un sistema gráfico de identidad visual cerrado, no es que hay que usar abierto, sino que hay que ver si me alcanza para contar todo lo que quiero contar. Bueno, este es un caso de Future Brand bastante llamativo por lo cerrado, para una situación que yo entiendo. Esto hubo una gran discusión, hubo opiniones por todos lados, entre nuestros famosos profesores y teóricos. Chávez decía que estaba bien, otros decían que estaba mal. Para mí está medio patético. Pero en sí me parece que el gran problema que tiene es que es tan cerrado que no puede contar lo que una marca país tiene para contar. Porque lo que cuenta es siempre más o menos lo mismo. O sea, las operaciones son siempre las mismas. Va muy poco más lejos que la idea esa de que la Argentina queda en el culo del mundo. ¿Sí? Y fíjense que incluso, más allá de que están diciendo, bueno, pero acá en el fondo van a ir cambiando los cositos, ¿sí? Pero si lo vamos al caso del Teatro Nacional Argentino,
está esta idea de la programación. Lo que está pasando atrás de estos circulitos no me está dejando una coincidencia. Es medio como que cualquier foto va por ahí, ¿sí? No tengo un tono común, un olor a lo mismo, una emoción compartida. Es como que, bueno, cualquier cosa, texturas, paisajes, situaciones, pero cualquiera. Bueno, y después cosas como también, más parecido a Shutterstock que otra cosa. La curvita, ¿sí? Bueno, no, no estoy de acuerdo con este programa. Sistemas abiertos. Las variaciones de sistemas formales y semánticas son amplias. Hay subsistemas y cambios significativos de sentido, permiten abordar mayores complejidades de significado. Siempre se debe seguir entendiendo que las unidades están dentro del mismo sistema. O sea, yo puedo ampliar mucho, puedo tener la necesidad de contar ideas diversas, hablarle a muchos públicos, hablar del producto y hacer todo un relato sobre el producto y hablar de la gente y hacer todo un relato sobre la gente, contar cosas bien distintas, pero lo que sí tiene que pasar, está bueno que pueda contar cosas distintas, historias diferentes, puedo hablar de la historia de lo nuevo, pero lo que tiene que pasar es que tengo que entender que el que me habla es el mismo mercado. Si ya me fui tan lejos y dije cosas tan distintas y no usé conectores, que me parece que me están hablando cosas distintas, entonces tampoco se produce el efecto de identidad institucional. Bueno, vamos a ver uno que es sencillo, pero que vamos a ver la amplitud, ¿sí? La ópera de Saint-Étienne en Francia. Bueno, vemos ahí un gesto, y vemos acá unas piezas donde aparece ese gesto, se reconstruye, y hay una identidad entre ciertos elementos arquitectónicos en una foto muy arquitectónica, muy geométrica, muy espacialidad vacía, en blanco y negro, que esto también me da una formalidad específica, y acá fíjense que también ese juego de lo que le pasa a esa O y a esa E, empieza como a ser explicado, ¿sí? La sala, la escena, ¿sí? El círculo del público y la zona del escenario. Ahí se empieza a explicar qué significa esta partición en dos segmentos. Y también sirve para contar en este mundo más identificatorio de la gráfica pura, empieza a aparecer este ritmo que es un pentagrama. Y aparecen piezas sobrias, donde eso que vimos hasta ahora, muy geométrico, muy duro, una tipografía futura, ¿sí? Incluso sembrada, con espaciados amplios, una pieza compuesta muy racionalista, pero con un color que empieza a levantar. El discurso ahora empieza a, más allá de ser muy racionalista, a ser divertido. Y esas recomposiciones de la O que se une con las otras O, también me hace jugar, se parece ya a un tablero de juego. Y acá aparece una pieza muy fuera de lo que veníamos viendo, donde esa reconstrucción muy geométrica, los colores son coincidentes, la construcción geométrica es coincidente, aparece con estos personajes, donde ese escenario, esa curva del escenario, ahora reconstruye las bocas de estas personas. Y estas son otras piezas, programación, ¿sí? los folletos de cada una de las obras, donde pasan otras cosas. Y ni siquiera pasa siempre lo mismo, porque adentro a veces cala la O, a veces la O está encima del elemento, y vean esto que les decía antes, cuando miremos sistemas gráficos, vean, por un lado que la O esa va para arriba, va para abajo, se ubica en distintos lugares, vean la regulación de los otros elementos. Lo primero que vemos es la O y cómo juega y cómo nos divierte, y qué le pasa. Piensen que el círculo de Argentina le pasaban menos cosas todavía que a esto. Pero vean lo otro, vean la riqueza de la construcción en el título de la obra, la información complementaria, la diagramación, la estructura. Todo eso es parte de este texto. No es solo los circulitos jugando. Todo lo otro es un contrapeso que va a definir cuál es la identidad de la que estamos hablando. Y acá vemos la contraprestación, digamos, lo dual, esto que decía, los subsistemas y el significado relativo. Estas piezas de las personas son como mucho más divertidas, y las otras piezas son como más sobrias, ¿sí? Y se entiende que son dos subsistemas. Y acá vemos ese conjunto, siempre nos está proponiendo la idea que se pueden reconstruir. Y acá vemos un poco incluso cómo funciona el sistema de diagramación. Y ahí las piezas editoriales, los interiores editoriales que van a ser muy respetuosos de esta diagramación casi suiza, ¿sí? Eso también me habla mucho de la personalidad. En las afueras soy más divertido
divertido racionalista, y adentro soy racionalista, racionalista. Y acá más de lo mismo, ¿sí? Acá aparece la imagen completa de la obra de teatro. Fíjense esto que decíamos, la pieza tiene que cumplir su función. Tiene un programa de una obra de ópera, tiene que poder mostrar una foto de la ópera, pero tiene un gesto que lo hace pertenecer al sistema. Los sistemas de identidad visual son sistemas gráficos complejos cuya función es prefigurar las piezas de comunicación de un mismo emisor. Un poco lo mismo. En el sistema de identidad visual, esto ya lo dijimos antes, pero lo vamos a remarcar, sobre todo cuando lanzamos el práctico, cumplen una doble función. Las funciones específicas, las piezas, el logo tiene que funcionar como logo, la pieza de persuasión, vengan este viernes, tiene que funcionar como pieza que me diga vengan este viernes. Y la señal orientadora tiene que funcionar como tal, pero también tiene que configurar el discurso de identidad. El mensaje de identidad establecerá lazos con el público al que se apunta. O sea, acá hoy estuvimos, sobre todo la clase pasada, discutiendo mucho a quién le estoy hablando, qué quiero que le pase. Quiero que venga, que no dejen de venir al mercado el público tradicional que venía antes, porque ahora se puso muy moderno, se puso muy cool, pero no quiero que la vieja que compra zanahoria deje de venir. Bueno, ese es mi público. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo el sistema de identidad va a tirarle puntas para que se sienta bien, para que sienta que le estoy hablando a ella, para que sienta que es parte de lo que estoy contando? Los propósitos de la comunicación, que son una división, acá veíamos como que las piezas tienen que contar partes, y en esas partes me van a dejar una identidad determinada. Bueno, esto, por supuesto que el esquema de la comunicación de Saussure es una cosa muy simplificada y es un arquetipo. La comunicación es mucho más compleja que emisor, mensaje y receptor y pasan mucho más cosas. Pero sí me permite mirar esto, dividir la comunicación institucional en tres propósitos. Por un lado, un propósito o parte de comunicaciones que lo que quieren es identificar, decir quién está hablando. Hay partes que son informativas, que lo que me dicen es, acá lo importante es que vos entiendas que el baño queda para allá, que es a las 5:30 que abre el mercado y que cierra a las 7 y que, como si fuese lo de usabilidad, no me puedo perder, tengo que encontrar la información, como ser lo del mapa que hicimos, ¿sí? Lo de la infografía. Y por otro lado, piezas persuasivas. Las piezas persuasivas lo que van a buscar es que el público haga algo, tome una actitud, tome una decisión, tome una acción adelante, lleve una acción adelante. Todas van a contar la identidad del emisor, pero algunas van a dedicarse a una cosa y otras van a dedicarse a otra. Son subsistemas, naturalmente subsistemas. El sistema de comunicación visual de una emisión institucional complejo va a tener la necesidad de abordar los tres propósitos de la comunicación. Hay distintos proyectos que pueden tener muy marcado el acento en uno respecto de otros. Una comunicación puede ser muy persuasiva y poco identificatoria y poco informativa. O puede ser muy informativa, ¿sí? Pero todos van a estar de una manera especial. Son subsistemas de un suprasistema de identidad. Habrá variaciones en las reglas del sistema general para que cada parte o subsistema sea comunicado con un estilo en particular. Por supuesto, entonces, lo que pienso yo cuando le doy a todo este paquete identidad, ¿sí? Piensan en Wingo, cuando hago que comunique algo, todo va a tener un dejo de fácil, todo va a tener un dejo de cómodo, todo va a tener un dejo de divertido. Cuando veo las piezas de usabilidad son ante todo usables, pero elijo la palabra simple, pero no lo lleno de estructuras a la pieza, la pongo fácil, le pongo solo 3 elementos para decidir. Entonces todo tiende a la simpleza. Y hay piezas como esa, que solo dice 3 palabras, que es la simpleza pura, ¿sí? Porque es lo que me pide la pieza. Vamos a ver los 3 propósitos. Y acá en un caso Los Galgos, que es el rediseño de un bar de estos notables de Buenos Aires, un hermosísimo programa de identidad visual aplicado hace poco por diseñadores FADU, participaron varios, así que sé que está Flor Capela, y hay otros, no sé exactamente quién es el diseñador autor de esta obra. Interesante cómo tomaron los elementos constitutivos originales de los gestos de identidad, pero a la vez, y si lo leo desde lo tipológico, me recuerda mucho la identidad histórica, pero es muy contemporánea la posición. Y a la vez también está la idea del cuidado de los elementos.
Bueno, acá vemos piezas identificatorias, acá está el gesto de caligrafía de letrista del logo original, no sé ni siquiera si es el original, probablemente no lo sea, pero sí citado como si fuese el original. Con esas características de ponerle sombrita, de ponerle fileteado, de ponerle... Pero esto, cuando va a la pieza identificatoria, no va exactamente igual, sino que toma un rasgo de modernidad, de gestos que puramente identificatorios, de alta reconocimiento, y aparece una tipografía, y aparece también un tono de voz muy marcado, ¿sí? Fíjense que esa tipografía, que nosotros podemos pensar que me está hablando de lo clásico, sí, me está hablando de lo clásico, pero me lo está hablando con un uso de lettering, o sea, un uso muy contemporáneo en la composición. No es lo clásico puro, no es lo de el fileteado. O sea, me está hablando al público del fileteado, pero está usando una comunicación que es moderna. Esa bolsa es moderna. Si un señor que escucha tango no se lleva esa bolsa. Es alguien que quiere ser el que se va a llevar esa bolsa. Y acá están estas ideas de imágenes que venimos reconstruyendo. Tengan bien presente este caso, pues es un caso paradigmático para lo que estamos trabajando en los mercados. Está lo histórico, está retomado como discurso por una comunicación contemporánea que puede ser muy atractiva a nuevos públicos. Pero el texto lo construye sobre diciendo, che, miren qué copado que es el mundo de lo histórico, de lo clásico. Y aparece el mozo tradicional, aparece el cocinero tradicional, aparece, ¿sí?, ese servicio bien de mozo, el público, miren ahí el público, ¿sí? Esa luz que entra afuera, ese señor está sentado ahí desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y miren el contraste, porque ahí veíamos la historia, ahí veíamos lo clásico, pero miren lo moderno de cómo estos galgos no solamente es un nombre, sino que se transforman en personajes cool, y entonces aparece un nivel de ilustración súper moderno. Y la identidad de los galgos va a ser algo en el medio entre esas dos cosas, ¿sí? Vestite pebete, con lenguaje inclusivo, ¿sí? Y aparece este perro copado que toma en sifón. Y en el otro caso, La ventana a la ciudad, que es una pieza clásica, contemporánea, actual de este momento de lo que es pandemia, porque lo que te está mostrando es que las puertas están cerradas y te atiende desde una ventanita, ¿sí? Y el delivery. Bueno, y cómo se reconstruye lo clásico, pero también lo moderno, la olla popular, la gallina guisada, contada desde una gráfica muy atractiva, hay una geometría, hay una tipografía muy especial, particular, hay varias tipografías, ¿sí? Hay juegos en la tipografía que hacen a la identidad, hay una gama de color también propia de este programa gráfico. Y estas eran las piezas persuasivas, estas eran las identificatorias, estas dos, estas las persuasivas, y estas las informativas. Por supuesto que en el problema de un restaurante informativo es limitado, ¿sí? Tengo que ofrecer menús claros, pero bueno, acá fíjense que lo que es la carga persuasiva bajó, la carga identificatoria también bajó. Es un menú simple, histórico, digamos, con referencia al histórico, no copia de una cosa que me traje del pasado, no es Volver al Futuro, sino que es algo moderno, pero de clara reminiscencia histórica, con detalles, y bueno, tiene la función de decirme cuál es el menú del día, o el menú especial, o lo que sea. El programa de identidad visual se construye por una estructura de subsistemas y de decisiones de tono para los propósitos. Y acá, como les decía antes, ¿no? De repente un programa va a tener mucho de lo informativo, un poquito de lo persuasivo y en el medio de lo identificatorio. Este es el trabajo que vamos a hacer, en alguna manera vamos a jugar hoy a esto, ¿sí? Pero, ¿cómo construyo la identidad? Y ahí tengo todos los paquetes de piezas. ¿Dónde las pongo? O sea, ¿mi cartelería exterior va a ser persuasiva o va a ser informativa? ¿O va a ser identificatoria? No es que necesariamente está marcado en un lugar, lo mismo le puede pasar a un empaque. Pero imagínense que si este es un programa, o este es un gráfico de planificación de un sistema visual, y tiene los 3 más en el informativo, quiere decir que esta identidad va a tener fuerza informativa, que no es el caso de los galgos, ¿sí?, que vimos recién. No sé cuál será, pero será un programa más rígido, más... quizás el de Wingo un poco más, no, el de Wingo iba hacia otras ideas, pero, ¿sí? O sea, si le puse el acento en lo informativo es porque quiero que huela a eso, a que la huella importante sea esa. Y fíjense que además, está como diciendo lo persuasivo poquito, ¿eh?
en los sistemas, esto también lo tocamos y ya lo hablamos, pero lo remarco, en la identidad visual la identificación se da en 3 planos. La diferencia de este respecto de otros, el mercado respecto de otros, un restaurante, los galgos respecto de otros bares, creo que es claro que si bien va a estar hablando de los bares notables, los galgos te está contando otra historia. No está totalmente fuera, no me está contando una cosa 100% distinta, pero tiene una identidad propia. Identidad con sus receptores, hay una parte donde la identidad va a estar hablando de quién es el público que quiero que vaya, y evidentemente los galgos está hablándole a 2 tipos de personas. Está hablando a esos clásicos, pero le está hablando a un público muy moderno, que quiere ir a estar junto con ellos, que quiere ir a decir, yo me tomo... O sea, el otro público, un público es el que sale en las fotos, el otro público son los perros, no los perros reales, sino el que se identifica con esos personajitos, ¿sí? El tipo que es recontra cool y tiene puesto la remera que dice porteño y notable y toma en sifón, pero no porque toma en sifón porque su historia viene hace 50 años tomando en sifón, sino porque le gusta decir que él es un porteño notable y se siente identificado con esas cosas clásicas que te diría que en algún punto hasta le son ajenas. Bueno, y por otro lado, la identidad en el reconocimiento de los mensajes son propios del sistema, ¿sí? Ya lo dije varias veces, pero es clave que no me pase que una pieza no parezca que es del sistema. Eso sería alarma roja, ¿sí? El sistema de identidad visual también adquiere identidad por decisiones visuales memorables de fuerte carga semántica. Hay algo que voy a definir, vean este programa es el programa de una ONG que se dedica a buscarle a la gente trabajo en cosas, gente que está aburrida de un trabajo rutinario y los ayuda a encontrar el trabajo que buscaban. Por eso también se llama como escape, ¿sí? Como salir de tu rutina. Y aparece esta idea, y acá voy a esto del gesto notable, de que su gesto notable de comunicación es el stencil. Es una tipografía recortada con cúter. Y bueno, y va a contar grandes mensajotes así, fíjense que desaparecen los ojos de la tipografía, y este es el gesto notable. No quiere decir que esto es el total del sistema. El color es una parte del sistema, y otros elementos de animación, las ilustraciones. No hay nada malo con los lunes, es tu trabajo el problema, dice. Bueno, entonces te dice que busques otra carrera en otro lado, ¿sí? Que te llene. Entonces, y la ilustración es esto de cortarte la corbata, ¿no? Y acá, bueno, aparecen estos personajes que se están dedicando a otra cosa que no es una oficina y conectan. Fíjense, el sistema tiene 2 partes, tiene este del cartelón, el cartelón de stencil o de simulación de stencil, con el color bien saturado, acá vemos la gama, y la fotografía, intervenida por este elemento. Y la diagonal o la ruptura de una morfología esperada. Bueno, ahí quedó claro los gestos fuertes, pero también les remarco que los gestos fuertes no son todo, también el tipo de fotografía era, aunque no sea lo primero que vemos. El programa de identidad visual se construye también por un conjunto de decisiones complementarias, menos visibles, pero de alta importancia para el relato de identidad. Y acá vemos piezas, ¿sí? Por ahí, que no son el stencil, que no son la tipografía que me está tirando el mensaje, y esto me está mostrando todas las otras cosas a las que te puedes dedicar a las plantas, a mirar el cielo, a la cocina, a, no sé, al graffiti, a las telas, y qué sé yo, y esta idea de un universo de posibilidades. Y acá el tema de la fotografía, la sensibilidad fotográfica, es parte del sistema de identidad visual, aunque lo primero que me llama la atención es el stencil, la tipografía rota y la diagonal. Pero el tipo de fotografía es totalmente coincidente en este sistema. Y acá piezas más, acá, el manual, que es el manual de el paquete de herramientas para la transición, es más informativo, aparecen los gestos. Y otro tipo como un PowerPoint de comunicaciones. Y esta pieza que es puramente usabilidad, que es parte de ese sistema, y cuando es usabilidad, ¿qué me quedó? El color, nada más. Y probablemente ahí arriba aparezca una imagen que me haga darme cuenta que estoy dentro del sistema. Pero no es que acá también la usabilidad uso una tipografía de stencil rota, que no sé cuánto, no, porque entonces yo no lo puedo usar.
Acá tiene que ser fácil, yo tengo que encontrar enseguida en mi nuevo trabajo. Identidad diferente de obvio. Esto estuvimos discutiendo en las 2 últimas clases, ¿no? Y me parece que es un punto importante. También hay un carácter que hace la identidad, que es que si algo es exactamente lo que yo me espero que sea, no tiene identidad. Tiene identidad cuando me cuenta algo que es de él y nadie más. Los galgos, un poco lo que veíamos en los galgos. Esto, ¿sí? Para comida orgánica, comida, ¿sí? Lo orgánico en Europa, bueno, esto tiene gusto a nada. Esto es lo que yo me esperaba, ¿sí? También es un Shutterstock, ¿sí? O sea, haceme en 10 minutos un coso que sea para un coso orgánico. Bueno, te saco esto. Está prolijito, tiene verde, tiene unas hojitas ahí atrás. Listo, sirve. Ahora fíjense no sé si lo conocen, ¿sí? Una gama de productos que son no animales en productos que, mayonesa, leche, hamburguesas y helado, ¿sí? Y en vez de ponerme hojitas, de ponerme plantitas germinando, semillas y cosas, jugó por otro lado, ¿sí? O sea, la construcción de identidad es un gesto muy fuerte y va por la negación. Es raro que haya construcción de identidad por la negación, pero en este caso es claramente, hasta el nombre es la no compañía y el tachado. Su identidad es el tachado, es lo que no son. No es lo que son, sino lo que no son. Esto es una no mayonesa, una no leche y un no helado. En una gráfica que es atractiva, que es de impacto, que es de fuerza en un supermercado, ¿sí? Esto en una góndola llama la atención. Y fíjense acá el texto. Ayer sacábamos la comida de los animales, ahora sacamos el animal de la comida. Y la vaca está contenta y dice, muy bien. Muy bien. El programa no debe proponer redundancia, esto es importante, en el concepto que se quiere comunicar, sino complementariedad de objetivos y complejidad simbólica para producir verosimilitud. Si yo todas las decisiones dicen lo mismo, si yo en todo digo que soy ecológico, la tipografía, el color, la imagen, la foto del tipo, las cosas que comunico, las frases, si todo dice lo mismo, pierde verosimilitud, se vuelve recontra obvio. Lo que yo tengo que entender es qué voy a contar en cada una de las partes, como hizo Not Milk. Y esto, por eso vuelve la vaca, y por eso la vaca, eso. Históricamente lo llamamos, en nuestro taller, vaca sobre vaca, que es cuando vamos tomando decisiones gráficas y todas cuentan lo mismo. Ahora les vamos a mostrar un caso falso, creado por nosotros, ridículamente obvio, pero que tiene este juego de qué pasa cuando con todo digo lo mismo. Tengo un café clásico, y entonces digo, bueno, le voy a poner una tipografía de café clásico, ¿sí? Que a nadie le quede la duda, obvio, un obvio horrible. Bueno, entonces es como una vaca. Y entonces le voy a poner un eslogan, o sea, mi tono de voz va a decir exactamente lo mismo que dice mi nombre y mi decisión tipográfica, ¿sí? Que dice como en los viejos tiempos. Entonces arriba de la vaca puse otra vaca, o sea, puse más de lo mismo. Y entonces elijo unos filetes y unos colores, que son lo mismo, ¿sí? Vuelve a decirme lo mismo, no enriquezco la simbología, no enriquezco el concepto. Todas las decisiones que tomo dicen lo mismo. Le sigo poniendo vaca. Y entonces elijo también unas tramas y un centrado y un sigo poniendo vacas arriba de las vacas. Y si elijo ilustración, también pongo más de lo mismo, ahí la tía Clotilde. Bueno, entonces pongo vacas y vacas y vacas y vacas, y todas las decisiones del sistema visual no aportaron nada, cuando en realidad yo podía decir café clásico con tipografía DIN, ¿sí? Porque puedo posicionar lo clásico en algún gesto notable si quiero que se huela histórico. Vacas sobre vacas se llama. Bueno, redundancia, todos los sistemas proponen el mismo mensaje. Se produce como un efecto de caricaturización cuando pasa esto, y todo se vuelve superficial y no es creíble. Poca complejidad, un discurso lineal y repetido. Fíjense, ahora vamos a ver, y ya nos falta poquito, ya estamos terminando, restaurantes, ¿sí? De distintos lugares donde las decisiones tienen identidad porque no son lo que se espera, no están fuera del sistema, no están fuera de que no parecen ser lo que son, pero a la vez no le puse lo que se está usando, ¿sí? Como ahora la cervecería, ¿sí? Que se está usando las lamparitas, los banquitos como de la facultad, la tipografía con esa deformación inferior, como si fuese un label.
la pizarra con escrita a tiza, y todo es exactamente lo mismo. Las lámparas de lata. Bueno, entonces acá, este lugar de comida utiliza una tipografía tipo Clarendon, ¿sí? Fíjense ese juego tipográfico. La ilustración, esta para el papel, para los envoltorios, es geométrica, ¿sí? Hay un clima que está construido sobre todo por la materialidad, pero bueno, no es lo esperado. Esto tiene identidad visual, tiene una toma de partido, de postura que enseguida me llama la atención. Digo, mirá, esto, a ver, vamos a ver qué me cuenta. Un restaurante de comida oriental. Bueno, no puse un chino, ¿sí? Y acá vemos como unos gestos muy fuertes, ¿sí? Este gesto así como caligráfico, ¿sí? Como de pincel, de pincelada, que me remite a lo japonés, pero no me está haciendo una ilustración japonesa. Y vamos a ver que aparece como un ritmo, esta idea del kigo, 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 después aparece it, y ese ritmo tiene una pequeña curva que se va a ir transformando en sistema, ¿sí? Esta idea de la I al revés, que es un signo de admiración, blanco y negro, o el negro y el blanco muy fuertes, y estos banners largos, que son muy orientales, ¿sí? Fíjense que cuando yo describo estoy como descomponiendo varias ideas, ¿no? Y con eso vuelvo a decirles, los invito, miren, ahí hay un menú. Hay un menú y el menú tiene esa curvita, tiene la verticalidad muy marcada, pero es una pieza menú, ¿sí? Tiene algunos gestos, pero es una pieza menú. Y bueno, y acá aparecen también tintas transparentes, saturadas, el ritmo. Noodles, rice, sauce, veggies, ¿sí? Vertical. Una cosa arriba de la otra, se elige en vertical. En Kigo se elige en vertical. Son todos estos banners, son banners. El concepto es banners. Y la gráfica tiene reminiscencias orientales, japonesas, pero no es letras japonesas. Y acá de vuelta está eso de la elección vertical, el color negro. Todas estas reminiscencias me tiran público joven, contemporáneo, moderno. No me dicen, esto es como si fuese la casita china, ¿sí? Para nada. Es moderno. Oriental, moderno. Otro 100% distinto, ¿sí? Otro, cocina oriental japonesa, sushi, pero no lo que me espero del sushi, ¿sí? Muy racionalista, marcadamente racionalista, agresivamente racionalista. Minimalista también, ¿sí? Esta trama, super trama. Obviamente, yo encuentro una coincidencia. El sushi es así, es racionalista, es morfológico, es detallista, es preciso. Yo me creo que este sushi que yo veo acá está hecho por unos tipos que cuidan, ¿viste? Recortan el arroz, le pasan con un cúter para que lo afinan para que entre justo donde tiene que entrar. Y miren, son tan así estos tipos que mira cómo te ordenan para que el dibujito de las olas, entre el folleto, el menú, los palitos y eso, se reconstruya, ¿sí? Son los hombres más ordenados del planeta, estos japoneses. Bueno, y así es el edificio, que no es exactamente lo mismo, es otra cosa, es otro clima, pero están todos los elementos reconstruidos ahí. Otro que hace comida así natural, ¿sí? Acá aparecen algunos gestos que se parecen a lo que está de moda, pero no son fotos, sino que ahora la comida natural son ilustraciones, ¿sí? Geométricas, la idea de la geometría, y aparecen como estas citas de esas gráficas como de 1960, y estos armados, ¿sí? Honesto es bueno, ¿sí? La comida honesta, este concepto muy interesante para los que estén trabajando en la idea de producto de la comida honesta, está bien en boga, pero fíjense que no es lo esperado desde lo obvio, ¿sí? La comida honesta habitualmente también vemos cocineritos, y vemos fotos de la comida, y vemos gente, agricultores bonachones, ¿sí? En fotos así como muy publicitarias, y acá no, la postura es otra, la geometría, el color, la cita de la gráfica de los 60, y bueno, tiene personalidad, y esto también es parte de lo mismo, por ahí está un poco más tradicional. Pero una gráfica, bien plana, bien de identidad. Una cadena, y este creo que es nuestro último caso, de restaurante italiano, ¿sí? de tipo fast food italiano, Modern Italian Chicken, se llama Italio, recomponemos la italianidad en ese logo de fideo, no es que puse a Mario y a Luigi, ¿sí?
sino hay una curva, una amigabilidad que me da italianidad, y aparecen estos 3 formatos de elección, ¿sí? Muy usabilidad, muy sencillo, o sea, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y acá también se elige de a 3, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3. Y Facebook, Twitter o, no sé qué es esto, algo que ya no se usa más. Y también Authentic Italian, Italio y las pastas adentro de un burrito. Bueno, son estos, ¿sí? Hay una gráfica muy plana, muy de color, y esto lo vivo en un espacio también sencillo, simple, elección 1, 2, 3. Vean qué relevante, qué gesto de identidad relevante que es ese plato donde te sirven, ese plato de cartón donde viene la pasta. ¿Sí? No tiene más gestos ahí, es el color es el gran gesto de identidad, súper sencillo, súper simple, pero fuera de lo esperado. No hice una italianidad con poner una mamma que está con la harina y un tipo con bigotones, ¿sí? Sino que pude construir italianidad con un gesto con identidad. Repasando, sistema de identidad visual, relaciones de partes construyendo un significado. Un elemento no debe sentirse fuera del sistema. Constantes consolidan el sistema, variables aportan diversidad. Los sistemas cerrados tienen menos complejidad y más redundancia, los sistemas abiertos más significados, pero el peligro de que se dispersen, de que la comunicación se extravíe y empecemos a pensar que las piezas ya no son parte del sistema. Siguiente placa. El objetivo del sistema de identidad visual es comunicar la identidad del emisor, cumplir los objetivos de cada pieza. La doble función. Tenemos sistema identificatorio, persuasivo e informativo, y la identificación se produce en 3 planos. Y lo que hacemos es una estructura, que es lo que vamos a ejercitar hoy, jugar hoy, de sistemas y subsistemas. Y tenemos decisiones centrales, que son las más notorias, las que todo el mundo enseguida ve, como ser las metáforas disruptivas en el trabajo de los afiches de Gorricho, pero también tenemos decisiones periféricas, como ser que la tipografía está muy ordenada, que es una tipografía racional, y no es lo que vemos primero, pero todo eso también está y le da contención al sistema. Pasemos. Bonus track. Y acá hablamos de lo del banco, ¿sí? Tenemos un banco que hoy nos quiere decir que se volvió humano, ¿sí? Entonces no solamente nos dice que se volvió humano y personalizado y todo como nos sentimos ahora con todas nuestras emociones de pandemia puestos a la luz, que ya no somos sobrios y exactos, sino que ahora somos humanizados, pero primero me lo dicen en inglés, ¿sí? Lo cual o sea, ni siquiera me dice humano, me dice human banking, y vean este camionero, ¿sí? Este camionero, y ahora vamos a ver al verdadero, ¿sí? Pasemos. Bueno, este es un camionero, ¿sí? Y esta es la sensibilidad de un camionero. El otro es, bueno, no sé, la idea de un mundo de folleto, ¿sí? Entonces, eso, lo que vemos acá en este caso y lo que yo ante todo les quería representar, es que cuando vemos esto, no hay verosimilitud. Cuando hay una cosa exagerada, que no se mete con la identidad, que no está hablando, sí, es un CEO camionero. No me está diciendo nada, ¿sí? No me está contando lo que me dice que me quiere contar. Es como una mentira abierta y franca, ¿sí? La aceptamos un rato porque ya tenemos cuenta en ese banco, pero nada más. Bueno, cierre.